Sí, buenas tardes. Haciendo un poquito prueba de audio. Eh, Pido una disculpa porque tengo un poquito falla técnica con el internet y con la plataforma Skype. No me quiere abrir aquí en mi computadora, pero vamos a intentar llevar a cabo esta reunión síncrona como estaba programada. Se las dejaré, eh, la guardaré y se las mandaré a través de la plataforma, a través de la mensajería. Eh, pues antes que nada, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos quienes se hayan dado la posibilidad, la oportunidad, el tiempo para estar acá en esta intento de sesión que pretendo llevar a cabo. Eh, pues ya estamos en la tercera semana. Ya estamos nada más y nada menos que en la tercera semana, y esta tercera semana se llama textos argumentativos. Si nos habíamos preguntado qué íbamos a hacer con lo que teníamos, qué íbamos a hacer con aquel título, aquel marco, aquellos enfoques, qué íbamos a hacer con las fuentes consultadas, con las ideas organizadas, seleccionadas, organizadas. ¿Qué íbamos a hacer en eso? Bueno, pues ya sabemos que en esta semana tenemos dos actividades integradoras. En una de ellas, a cual más importantes y complementaria una de la otra. Pues estas actividades eh, nos van a llevar a la redacción. Finalmente vamos a recuperar aquello que logramos sacar adelante, aquello que recuperamos, aquello que ya tenemos medianamente organizado. Lo vamos a recuperar y vamos a construir ahora sí nuestro texto. La primera actividad integradora que tenemos que realizar se denomina estructura y elementos. Estructura y elementos, es decir, la estructura tiene que ver con la forma en que está organizado, la forma que está ordenado un documento. Y los elementos pues son aquellas partes, aquellos aspectos que componen a ese todo. Así entonces, en esta unidad, pues ya saben que tenemos que recuperar desde el título del trabajo, la idea principal, las ideas secundarias, las ideas terciarias o lo que llaman los detalles, pues todo esto va a conjuntarse y nos va a dar como resultado el todo, el texto. Pero no solamente se trata de, digamos, como de copiar y pegar, sino que después de recuperar, de copiar aquello que hicimos en la actividad 3 y 4, vamos a recuperar y lo vamos a traer a un texto de Word. Y ahí vamos a ir hilvanando, vamos a ir pegando en el orden que nosotros lo recuperemos, ordenándolo. Después de esto, hay que darle forma a eso que escribimos, a eso que nosotros sacamos, hay que darle forma. ¿Y cómo se le va a dar forma? Pues para eso nos tenemos que valer de elementos de puntuación o de signos de puntuación, la coma, el punto y coma, todos los signos de puntuación que nosotros encontremos, que nosotros querramos, son los que le van a dar sentido a nuestro trabajo. Y entonces es por eso que conviene pues tenerlos ahí. Y el tercer momento de esto viene a ser precisamente revisión, es decir, eso que ya escribí, hay que darle forma, hay que corregir, hay que revisar que esté bien. No es nada más copiar, pegar
y ponerle un poquito de enlaces, no. Después de eso hay que darle una revisada al documento, reescribir, reajustar, reordenar, revisar. Si no hay eh, si no hay problemas de ortografía, quiere decir que está muy bien. Si no hay necesidad de hacerle ajustes en cuanto a palabras, es decir, aquello que ya revisaron en el primero o segundo módulo, detalles de sintaxis, por ejemplo, los artículos, los tiempos, a veces manejamos singular mezclado con plural, plural mezclado con singular, hablamos en positivo, luego hablamos en negativo, hablamos ¿cómo decir? Cambiamos palabras, omitimos letras, como que creemos que o queremos decir algo pero no lo estamos diciendo, y esto son errores de efecto pragmático, de efecto sintáctico, de efecto semántico. Todo esto es importante que nosotros lo revisemos porque finalmente es lo que le va a dar coherencia a nuestro documento. Si no hacemos esto, entonces nuestro documento no va a estar coherente, no va a ser un documento coherente. Y a la lectura, obviamente que este documento no va a ser comprendido como debiera ser por la persona que nos va a leer. Por otro lado, tenemos también la siguiente actividad. Me está entrando una llamada, o más bien estoy intentando conectar una llamada desde mi teléfono para poder hilvanar esto de mejor manera, pero bueno, a veces la tecnología nos traiciona un poquito y vean, aquí ya me sacó, en fin, todo es parte de la modernidad. Y yo creo que así como ustedes también, como ustedes tienen problemas y sufren en ocasiones con la tecnología, pues también, bueno, desistimos del Skype. Pues también nosotros tenemos ciertos problemillas con estos aparatos, ¿no? Con la tecnología. Bueno, entonces decíamos que este documento ya está, estructura y elementos. Ya incorporamos, ya recuperamos la estructura y los elementos que debe contener. ¿Y cuáles son los elementos que debe contener? Bueno, pues debe contener las ideas, la tesis, el título, la tesis, la idea principal, las ideas secundarias. Cada uno de estas cosas que estoy mencionando son los elementos. Ordenados, esos darán igual a la suma de un texto coherente. Pero hay otra actividad, decíamos, y esa otra actividad se llama texto argumentativo. Y el texto argumentativo, lo hablo, pues, ¿qué nos pide? Pues seguramente ustedes ya revisaron, ya lo leyeron, ya saben lo que tienen que hacer, pero pues no está de más que que nos echemos un clavadito a él. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pues simplemente ahora, aquel documento que ya elaboramos con las ideas, hay que ponerle también nosotros un poquito de nuestra cosecha. Aquí entra mi opinión, aquí entra mi participación. Señalaban ustedes por ahí en algunos de ustedes señalaban que habían encontrado, bueno, la mayoría de los textos que leyeron, ustedes señalaron que iban de acuerdo a su opinión y que ustedes habían encontrado en esos documentos elementos suficientes para responder a la pregunta de investigación, elementos suficientes para darle respuesta de alguna manera para corroborar la hipótesis planteada. Bueno, pues ahora a este documento que ya tienen ustedes
hace falta que le agreguemos el plus, nuestras ideas, nuestras opiniones. Ustedes tendrán que señalar ahí, en el foro de clase nos están pidiendo palabras claves. Las palabras claves salen del título. Desde la primera sesión síncrona que tuvimos, yo les pedí que lo que ustedes tenían como título no era título, era solamente tema. Y que para hacerlo título era pertinente que ustedes definieran, bueno, qué es lo que querían, a dónde querían llegar, qué es lo que pretendían al abordar ese tema. Les pedí también que en el mismo título ustedes intentaran, digamos, delimitar el trabajo a un espacio, a una área geográfica determinada, porque no era conveniente hacer un trabajo a nivel mundial o a nivel nacional incluso. Pero bueno, la decisión final es de ustedes. A partir de esto, es necesario ahora que del título saquen ustedes o recuperen palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Son los conceptos que consideran ustedes más importantes. Por ejemplo, si yo, un título que yo tengo de uno de mis libros, la violencia o la enfermedad en la escuela. Entonces aquí, la violencia es un concepto, enfermedad es otro concepto, en la escuela es otro concepto. Entonces mis palabras claves serían violencia, enfermedad y escuela. Así ustedes tendrán que recuperar los conceptos o palabras clave de su título. Y si ustedes consideran que esas palabras claves no son realmente acordes a lo que a ustedes les interesa, pueden modificarlas. Claro que sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente ustedes más adelantito tendrán que hacer un encuadre de su trabajo, de su tema. Y esto implica, pues hay que definir cada uno de estos conceptos. ¿Ustedes recuerdan que en la primera actividad señalaron enfoques? Mi tema se enmarca en esta área de las ciencias o en particular este campo disciplinar, y lo abordaré desde el enfoque de la psicología, de la sociología, de la pedagogía, de la economía, etc. Quiere decir entonces que las palabras claves, los conceptos clave, los tendré que definir un poquito más adelante a partir de estos enfoques, los que hayan definido ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, después de buscar un poquito de información acerca de estos conceptos, pues eso que encuentren lo tienen que incluir aquí, en este documento que ya tienen estructurado con todos los elementos. ¿Por qué razón? Digamos que lo que tienen ustedes ahí es el desarrollo. Ustedes saben que un documento se compone de la parte introductoria, de el párrafo de desarrollo, nudo, cuerpo, y el párrafo de cierre, el párrafo final, el párrafo conclusión. Bien, lo que ustedes hicieron ya en la integradora anterior, en la integradora 5, que no me recuerdo, aquí están la estructura y elementos, ese es el desarrollo. Pero ahora hace falta que planteen el problema. Y el planteamiento del problema, pues es parte de este asunto. Ustedes tienen que señalar acá, por ejemplo, además de definir las palabras claves, tienen que organizar un poquito el problema, dar la discusión. Yo dije que el ciberbullying es un problema porque afecta a, sí, ajá. Bien, entonces, ahí ya estoy dando la discusión, sí, eso digo yo, eso pienso yo, aquí estoy hablando yo. Más adelante ya tenemos autores que dicen, que reafirman lo mismo que yo estoy señalando, o quizás que digan
lo contrario a lo que yo estoy señalando. De esa manera vamos a ir incorporando otros elementos y nuestro texto se va a ir fortaleciendo, se va a ir creciendo. Es importante que en el trabajo incorporemos citas. Las citas, por aquí viene, hay un recurso en esta plataforma que nos dice, que nos habla del formato APA. Y hay otro recurso que nos dice cómo aplicar APA. Es decir, cómo aplicar las citas en formato APA al interior del texto, dependiendo si la fuente es un documento impreso, puede ser un libro, una revista, un periódico, un diccionario, una enciclopedia, o bien cómo presentar el formato o la fuente en el formato APA si este recurso consultado proviniera de alguna plataforma, de alguna revista electrónica, de algún artículo de internet, en fin, eso es algo que ustedes tienen que ver. Hay un apartado, después de todo esto, ya dijimos que la parte de desarrollo ya está. Lo que estamos construyendo ahora es la parte digamos, de la parte introductoria, donde generamos la discusión. Y finalmente vamos a construir nuestras conclusiones. ¿A qué conclusión llegamos? En virtud del problema que yo planteé y que yo dije que era un problema por esto y por aquello y por lo otro, más lo que me dicen los autores o las fuentes que yo consulté, pues no, ¿a qué conclusión llego? ¿Tenemos acuerdo? ¿No estamos en acuerdo? ¿Hay acuerdo en alguna cosa o hay desacuerdo en otra? ¿Qué propondría? Sería el plus para fortalecer, para solucionar, para resolver, para recuperar, rescatar. Después de escribir nuestras conclusiones, ¿qué tenemos que presentar? Bueno, pues entonces vamos a crear el apartado de fuentes consultadas o de referencias consultadas. A veces comúnmente le llamamos bibliografía. Sin embargo, hay que tener cuidado porque cuando hablamos de bibliografía estamos haciendo alusión solamente a documentos, a fuentes impresas. Pero como la gran mayoría de ustedes revisó fuentes electrónicas, pues entonces podemos manejar fuentes impresas o referencias y anotar las que hayamos consultado impresas y poner un agregado más en el mismo formato donde manejemos páginas web consultadas o fuentes electrónicas también consultadas. El documento debe de tener una hoja de portada, una hoja de presentación, ya saben, donde aparece, generalmente aparece en la parte superior el nombre de la institución en la cual estamos estudiando. En segundo momento puede aparecer el título del texto que estamos presentando, el nombre del autor, o sea, ustedes, el grupo al que pertenecen y finalmente el nombre del facilitador y lugar y fecha. En una segunda cuartilla vamos a presentar un párrafo introductorio, el planteamiento de la tesis, la hipótesis del trabajo, la pregunta de investigación, el desarrollo, ya el documento escrito y finalmente las conclusiones. Eso vamos a trabajarlo en 2 cuartillas, ya llevaríamos 3 y finalmente la cuarta cuartilla sería solamente el apartado de referencias. Así es como vamos a construir nuestro trabajo, los 2 trabajos. De los 2 vamos a hacer uno, primero hacemos uno y luego recuperamos y planteamos el otro. Les recuerdo por favor que tienen que, o les recomiendo, por favor, revisen detenidamente los distintos recursos que la plataforma les está ofreciendo. Esto, la idea de
primero de que se les facilite el trabajo a ustedes y en segundo lugar para evitar que sus trabajos tengan fallas, para evitar detectar áreas de oportunidad, que no es malo y que resulta en un momento dado fortificante, pero pues a veces da la impresión de que ustedes se incomodan porque no es el resultado que ustedes esperan y ahí pues se trata de evitar estos malos entendidos, estos pequeños detalles. Eso es lo que tenemos que hacer. Les sugiero también, ya dejando un poquito las actividades integradoras, les recuerdo que el foro de clase es una actividad que no deben dejar pasar. En la guía, si ustedes la revisan, ahí nos dan una agenda. Hagamos lo posible por apegarnos a esa agenda en la finalidad o la idea de que ustedes tengan su fin de semana libre para que descansen, convivan con su familia, sus actividades personales, en fin. Pero también para que nos den a nosotros un poquito, a mí en lo personal, un poquito de libertad para poder revisar con detalle sus trabajos. Veamos esto. Hay actividades que llegan el sábado en la noche, el domingo en la noche. Cuando yo las reviso, la plataforma ya se cerró. Y ahí hay problemas. Con el foro pasa lo mismo. Estamos esperando el domingo casi a la hora en que ya va a cerrar el foro o la plataforma para entrar y hacer nuestra participación y algunas retroalimentaciones. Compañeras, compañeros, en esta semana que estamos cerrando, digo estamos cerrando porque yo estoy evaluando hoy, ayer y hoy el foro de la semana 2. Hay varias compañeras, compañeros que solamente tienen una participación en el foro. Una. Evidentemente que esto no nos da el porcentaje necesario, pertinente, conveniente para mejorar nuestra calificación. Entonces el resultado en la sumatoria de todas nuestras actividades no va a ser el más halagador. Y aquí no se trata de decir, bueno, así queda. No, se trata de que mi función aquí es invitarlos, motivarlos, aunque no sé de qué manera, ¿no? Porque también entiendo que ustedes tienen actividades personales y laborales que realizar y que a veces eso les impide estar en la plataforma el tiempo que ustedes quisieran estar. Pero sí los invito a que hagamos un esfuerzo por cumplir con las participaciones en el foro. Es mínimamente una primera participación en la que yo voy a responder a la pregunta detonadora con los ejemplos, con mis aportaciones, citando o referenciando a las fuentes de las cuales yo me apoyé, y debo participar mínimamente en 2 momentos, en 2 ocasiones más, para hacer retroalimentación. Aquí en la retroalimentación ustedes tienen un espacio invaluable para hacer argumento y no lo están aprovechando. Se limitan a decir, compañera o compañero, tiene mucha razón, estoy de acuerdo con usted, me parece que su opinión es excelente, de acuerdo, pero ¿por qué la participación de la otra persona es excelente? ¿Por qué están de acuerdo en lo que dice la otra persona? ¿En qué estás de acuerdo? O sea, eso debe de darse también. Para eso son los foros, para, para analizar, para platicar, para comentar, para discutir, para analizar, para ver puntos de vista, para contrastar mi punto de vista con el de la otra persona. Aquí no hay esa retroalimentación. Entonces, por favor, les pido pues que tengamos cuidado en ese sentido, que cuidamos las aportaciones porque pues el resultado luego no nos es tan favorable.
Tenemos el foro de debate. Esta semana le corresponde al equipo 3. Seguramente ustedes ya han estado participando en él. Bueno, tenemos también otros espacios, no menos importantes. Ayer me preguntaba alguien, en un sentido de preocupación, las actividades formativas, ¿por qué no se están evaluando? Quiero que sepan, o recordarles más bien, las actividades formativas no las evalúo yo. Esas automáticamente, cuando ustedes van respondiendo en automático, el sistema, la plataforma, se les va evaluando. Y luego, si acumulan, si están bien, les manda, les dice, está bien, su resultado es de tanto, o los errores donde se equivocó y le da una segunda oportunidad para que haga la corrección. Entonces vean la bondad, no se trata de reprobar a nadie, sino, bueno, ok, sino que ustedes revisen y asuman que me equivoqué en esta respuesta. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, nuevas respuestas, de tal manera que pueda yo mejorar la calificación. Me decían, es que me están llegando mensajes, no sé mensajes de quién o de dónde, pero igual, insisto, las actividades formativas no son evaluadas por su servidor, son evaluadas en automático por el sistema, por la plataforma. Yo creo que hasta aquí, no sé, me gustaría que yo voy a subir, insisto, no pude llevar la sesión a cabo como lo hubiese o como estaba planeado a través de Skype. Me falló un poquito el internet en mi equipo, tuve que salir de la oficina y de casa, estoy en otro espacio, pero bueno, hasta donde podemos, estamos haciendo lo pertinente. Sus dudas, sus comentarios van a ser bien recibidos y atendidos a través de la mensajería. Y si gustan, espero yo que para más tarde el problema con el internet y el problema con Skype, con la plataforma, se corrija y si alguien gusta, a través de esta plataforma lo puedo atender. Compañeras, compañeros, les agradezco mucho su asistencia, su atención. Que pasen muy buena tarde, buen inicio de semana, todavía vamos iniciando, se vale. Pásenla bonito y sigamos adelante. Sigamos adelante.